Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y ojalá que estas conversaciones también contribuyan con un pequeño granito a la evolución de la conciencia de toda esta planeta. Te doy gracias por estar aquí porque si te interesa este podcast, seguramente eres una de esas personas que quieren crecer, que quieren amar y que quieren además ser presencias positivas en esta hermosa planeta que compartimos. Y el primer mensaje que quiero transmitirte hoy es que el universo se está expandiendo. Lo sabemos, la ciencia nos lo ha dicho, pero al mismo tiempo que sabemos esto, no nos damos cuenta que a veces hablamos de la espiritualidad o incluso de la verdad como si fuera algo fijo. Y la verdad es que también la verdad, también la espiritualidad, también la terapia están en actualización y en expansión constante. Y entonces hoy quiero hablarles de este viaje y parte de lo que yo he percibido de cómo este campo de la espiritualidad y de la terapia, que son un combo que a mí me parece que siempre deben ir juntos, porque espiritualidad sin terapia o sin crecimiento interno y relacional, pues está totalmente desconectado y puede no ser más que un viaje. Y la terapia sin espiritualidad acaba siendo algo sumamente limitado y hasta poco satisfactorio. Hay muchísimas cosas en esta vida que son misteriosas, intangibles, sutiles y que la combinación de la terapia con la espiritualidad es realmente un combo, no solo para el bienestar individual, sino, creo yo también, para la continuidad de la evolución en esta planeta. Por primera vez les estoy grabando un episodio de noche porque mañana me voy de viaje, pero no quería dejar de conectar con ustedes, almas hermosas. Y antes de entrar de lleno en este episodio, en el que quiero contarte que sí, el campo en el que nosotras, personas que nos interesa crecer internamente, pero también relacionalmente estamos habitando, está madurando y está creciendo y esto es una noticia hermosa. Y quiero contarte hacia dónde creo yo que se dirige y qué cosas ya tendrían que estar quedando atrás. Pero antes de empezar de lleno, tengo dos excelentes noticias. Estamos cerrando el invierno, ya viene la primavera y quiero invitarte a celebrar con la comunidad de Pachamamita Espiritualidad con los pies en la tierra y con una pareja de mis más queridos maestros que son Quique Pinto y Lourdes Monroy, quienes han caminado durante más de 40 años en las tradiciones ceremoniales de los Andes y el Amazonas del Perú y verdaderamente es un lujo tenerlos de visita en México. Voy a tener el honor de estar sirviendo cacao y de estar celebrando el equinoccio de primavera acompañados con la música exquisita de Quique que tal vez conoces, canciones de medicina como La Canoa, canciones como Hermosa Pachamamita, pero además Quique tiene todo este arte del canto de sanación, porque déjame te cuento que una cosa es la música de medicina y otra cosa es el ícaro, esta música que tiene las geometrías y sí, las fórmulas necesarias para verdaderamente comunicarnos con las dimensiones espirituales y contribuir a los procesos de armonización, de sanación, de ordenamiento.
No te lo puedes perder. Van a estar compartiendo en Tepoztlán en una ceremonia de equinoccio el 21 de marzo, pero también después en Semana Santa, en abril, van a estar haciendo un rezo hermoso por la pareja. Así que si tú quieres hacer una práctica en comunidad y rezar para llamar a la pareja que estás anhelando, o también quieres venir a rezar en pareja, o también si quieres arreglar temas, desarmonías con exparejas, con socios, en fin, para todo esto, el ritual que vamos a compartir, que es un despacho andino, una ofrenda preciosa, viene súper bien. Toda la información está en Pachamamita Espiritualidad con los pies en la tierra. Mándanos un inbox y te mandamos todo el programa. Y también antes de comenzar, quiero contarte una noticia que a mí me tiene súper contenta. Después de mucho tiempo sin haber compartido formaciones para facilitadores de cacao, porque todo el tema alrededor del cacao se puso, vamos a llamarlo, un poco raro. Y a mí me parecía que había que contemplar y observar y realmente volver a salir desde un lugar honesto, verdadero, y ese tiempo ya llegó. Me siento súper honrada de haber eh, tomado la decisión de colaborar con maestras y maestros espectaculares que van a estar compartiendo a partir de mayo una formación semipresencial. Em, Me acompaña la queridísima abuela Ana Luisa Solís, Carlos Castillejos, que es un maestro muy querido, Laura Kib, que es una nana, Ajij, Maya, con toda la parte de cosmovisión, Maya, pero también Blanca Chávez, que fue y sigue siendo una crack de las primeras personas que realmente trabajaron el cacao en México con muchísimo amor, sinceridad. En fin, está también Alexa Barba de Moonbeats Studio. Estoy feliz porque tenemos un lineup divino y voy a estar yo también una servidora compartiendo sobre aspectos de la narrativa y de la somática y de lo terapéutico del cacao. Está precioso. Búscalo como Cacao para la Gente en la página de Pachamamita y desde cualquier parte del mundo puedes unirte a la parte en línea. Y si estás en México o quieres volar para acá, por favor, acompáñanos en las ceremonias de fuego maya, en el taller de preparación de pasta ceremonial y cacao, en fin. Te voy a hablar, tiene que ver con todo esto que está surgiendo y que quiero compartir, pero también mucho más allá con la evolución que yo he visto en la espiritualidad en los tiempos recientes. Porque claro, la historia de las tradiciones espirituales en este planeta es larguísima y por supuesto que con el propósito de no ir tan allá, porque este podcast podría ser larguísimo, este episodio, voy a hablarte de lo más reciente. Digamos que la sabiduría ancestral ha estado en este planeta mucho más tiempo quizás del que podemos imaginar. Pero al menos en las décadas recientes veníamos todavía arrastrando un paradigma sumamente religioso. Por decirlo en concreto, al menos si te tocó nacer en México y en algunos países de Latinoamérica, pero probablemente también en algunos de Europa, te tocó una herencia judeocristiana. O sea, tu familia fue o católica o cristiana o probablemente judía y esto era lo común y esto era el status quo. Y por lo menos yo y quizás también tu alma hermosa que me escuchas, pues nos tocó en la niñez ir a misa, aprender el catecismo, en fin, estar en una religión estructurada. La persona que a mí me abrió las puertas de la devoción fue mi abuela, y siempre voy a estar agradecida por ello porque se despertó un corazón espiritual en mí. Algo, un fueguito ahí que se encendía, sabiendo y sintiendo que había algo más grande que yo y que podía confiar en esas fuerzas. Ahora, por otro lado, tenemos también una herencia que no es tan positiva
de esta herencia religiosa. La enorme sombra de todo esto es que crecimos con muchísima culpa, creyendo que había una divinidad castigadora que muchas veces tenía la imagen o la figura de un hombre barbón, una religiosidad que excluía lo femenino, que nos hablaba del infierno y que estaba en contra de toda nuestra humanidad. O sea, no había manera de escapar porque siendo humanas, pues claro que estamos en procesos de aprender y esta religiosidad lo veía como un pecado. Esta religiosidad, por supuesto, no tenía espacio para la diversidad, para las diferentes formas de relacionarse, por ejemplo, sexualmente. O sea, una espiritualidad muy rígida, ilimitada, pero sobre todo culpígena, que nos hacía ceder el poder a personas allá afuera. Y ahí le tenías que andar confesando tu vida a un sacerdote, que por cierto, pues ya no es ninguna noticia, toda la oscuridad, el enriquecimiento, la perversión, todo esto que verdaderamente ha pasado. Y yo hoy aquí hablo de la religión católica porque fue el paradigma que a mí me tocó vivir, pero que podríamos observar prácticamente en casi todas las religiones cuando se van a la sombra. Y hablo desde lo individual, pero este proceso fue colectivo y al menos en mi generación, quizás algunas personas un poco antes y claramente hoy los millennials y las generaciones que siguen después han dicho: "¿Qué es esto? Esto no es para mí y no es realmente lo que me conecta con la verdad y con la manera en la que quiero estar en el mundo". Y esto me parece es positivo, ha sido una evolución, pero después de eso entramos en un lugar muy interesante, porque empezaron con la globalización y con el mucho mayor acceso a la información que tenemos ahora, empezaron a llegarnos informaciones de India, del Tíbet, de otros lugares que por ahí de la década quizás de los setentas, quizás desde los sesentas, empezaron a traernos maravillas como el yoga, la meditación, y entonces descubrimos que había otras cosas. Y entonces empezamos a hablar de espiritualidad sin religión. Y si bien llegaron cosas que hasta ahora a mí me parecen valiosísimas, como todas estas enseñanzas de nuevo del yoga y del budismo y de tradiciones como el taoísmo de China y podría nombrar muchas más, porque aquí como que todavía no nos interesaba tanto lo que pasaba, por ejemplo, en Latinoamérica y el pensamiento indígena, de eso vamos a hablar después, pero vino toda esta belleza de otros lugares que no estaba en relación con nuestro territorio, pero que a mí me parece que sí nos ayudó a empezar a vivir una espiritualidad que ya no era religiosa y que nos hablaba de cosas interesantísimas como la atención plena y cómo poder terminar con nuestra o practicar no vivir en la reactividad y vivir en atención y vivir en compasión, que es uno de los grandes legados de ciertas partes del budismo, o transmutar nuestra energía y trabajar con ella, o trabajar con nuestro cuerpo-mente, como nos ha enseñado el yoga. En fin, vino tanta riqueza de esta etapa y hubo instructores serios, ¿ya? Y también, bueno, hubo muchísima sombra que aquí ahora está saliendo a la luz toda la serie
de oscuridades que también se dieron en estos movimientos. Y después de esto vino, o sea, se abrió como una rama hacia el pensamiento no dual, que ahora te cuento. Y no es que te estoy dando un mapa completo, te estoy dando un poco una perspectiva hasta cierto punto simplificada, pero bueno, espero que por acá me sigan. Pero también vino este movimiento que llaman ahora New Age o la nueva era, en el que se empezó a hacer una combinación de un poco de acá y un poco de allá y un poco de budismo y un poco de yoga y un poco de cristales y un poco de magia y un poco de los celtas y el Wicca. Y entonces se empezó a hacer una revolvedera de cosas. Y lo que le pasó, digamos, a la espiritualidad, que todavía yo veo muchísimo de eso presente, es como una espiritualidad que no del todo incluía la racionalidad. Y no es que la ciencia, vamos a decir, o sea, si bien la ciencia, pues por supuesto que es un fenómeno muy importante que se ha dado en la humanidad y que nos ha permitido pues, tener avances médicos, alargar, pues sí, el rango de nuestra vida, o sea, nos ha dado tantos regalos la ciencia, pero a la vez, pues tiene sus grandes limitaciones. Pero entramos en una etapa que todavía yo veo muy presente en la espiritualidad que tiene que ver con el pensamiento mágico. Y, y en toda esta bolsa entra quizás los registros akáshicos, entran las canalizaciones, los ángeles, las conversaciones con alienígenas y ojo, a través de mi propia experiencia en en la convivencia y en la relación con plantas maestras, yo puedo decir a ciencia cierta que el universo es increíblemente misterioso, que cosas que podríamos considerar completamente sobrenaturales, mágicas, milagrosas, en fin, profundísimas, son verdad, pero lo puedo decir, esto es súper importante, porque las plantas justamente me han dado una experiencia directa de las cosas. Y hoy por hoy podría decir que la diferencia entre tener un pensamiento mágico, y no es que estas cosas que mencioné, ángeles akáshicos, vidas pasadas, etcétera, no es que no sean posiblemente verdad o que no haya miles, quizás millones de dimensiones y fenómenos posibles de los que no tenemos ni idea, porque justo yo digo que cuando yo empecé mi relación con las plantas maestras, se me abrió totalmente la otra cara de la realidad, o sea, como toda la otra mitad de una vida que ni siquiera imaginaba posible. O sea, lo que te quiero decir es, sí, claro, hay mucho más de lo que quizás solo con la mente y la razón y la ciencia y los escépticos pueden creer o aceptar, pero muchísima gente aquí y ahora, y esto es quizás parte de lo que quiero nombrar hoy con mucha claridad, está hablando de esto desde un lugar de creencia, desde un lugar que sí es una alucín porque no es una experiencia directa y encarnada. Y si bien hay muchas cosas que se pueden experimentar de manera directa a través de prácticas, no solo de plantas, yo hoy hablo de plantas porque mi camino ha tenido que ver con ellas, pero de disciplinas como el qigong, el yoga, etcétera, se pueden vivir de manera real y encarnada, pero hay mucha gente que no está hablando desde ahí. Y entonces, lo voy a decir así, sí se vuelve una real mafufada y genera muchísima confusión, pérdida de tiempo, de dinero en tu camino espiritual.
Entonces, una invitación aquí el día de hoy con esta ruta que de alguna manera te estoy trazando, em, así como me viene hoy, eh, pues parte de la invitación es a que tú puedas empezar a madurar un discernimiento entre las cosas, ojo, no solo que te facilitan y alguien te da o te enseña, y que vienen más, pues, así como de un viaje mental y de ideas y de creencias. Esta palabra es clave, de cosas que son creencias y no experiencias directas de alguien más, pero también tuyas. Y ojo, porque acá escuchan este podcast muchos facilitadores, terapeutas, y yo me asusta ver cuánto se transmite desde lugares que están completamente perdidos de esa raíz. Y quizás nos agarremos de esas cosas porque ya no sabemos en qué creer, en qué confiar, por lo menos justo esta espiritualidad religiosa nos daba una tierra firme, nos daba libros y textos sagrados, y ahora es como que estamos perdidos entre un montón de información, facilitadores, coaches, disciplinas, medicinas, y no sabemos ni qué agarrar, y hay una gran confusión. Pero aquí te estoy dando una clave. Lo que estás escuchando, ¿lo has experimentado directamente o esa persona que te está facilitando o terapeando, lo ha experimentado directamente o es con mayúsculas una creencia, una fabricación mental? Porque muchas de las canalizaciones, etcétera, son básicamente eso. Y muchas de las historias que contamos acerca de la espiritualidad son simplemente eso, historias, y hay que distinguirlo. Pero bueno, ya te doy mucho una idea de que todavía seguimos muy ahí y estamos madurando y evolucionando hacia otro lado. Pero otro bracito, digamos, que se dio, eso fueron como todas estas enseñanzas espirituales que venían de la meditación y muy como de la herencia, pues ahí de Oriente y tal, y se convirtieron en toda esta bolsa de disciplinas y narrativas de lo no dual. Lo no dual quiere decir cuando alguien dice, bueno, el bien y el mal no existe porque al final la esencia de todo es amor, o también hay otras narrativas que dicen es conciencia, ¿no? O sea, todo es conciencia o todo es amor. Y de alguna manera, quizás tú has tenido la experiencia o momentitos donde esto parece muy real. Esto puede ser muy real, pero hay un problema y una sombra muy grande con todo esto de lo no dual. Y, y es el relativismo ético. Cuando decimos que no hay ni bien ni mal, podemos caer en la trampa de decir que pues todo vale madre y entonces puedo hacer cosas que están fuera de la ética. Y yo te voy a decir algo, o sea, sé que estamos en un momento donde estamos experimentando distintas maneras de relacionarnos y que sí, el poliamor y las relaciones no exclusivas y, ok, todo esto es válido y también es parte de nuestra evolución y de nuestro descubrimiento. La brújula no es la moral, la brújula no es la rigidez, la brújula no es la culpa. Y hablo de este tema, pero podría aplicar en muchas cosas más. Pero sí hay una palabra que a mí me parece importantísima, que es la ética. Y que no se nos olvide, ¿eh? No solo en este tema de cómo nos estamos relacionando sexoafectivamente, sino, o sea, tomo este ejemplo para no divagar entre muchos más, pero que no se nos olvide que nuestra naturaleza es mamífera, que nuestro sistema nervioso
necesita, su necesidad básica es estar a salvo. Y que quizás, y requiere mucha maestría, podamos sentirnos a salvo dentro de la incertidumbre. O sea, esta es la gran paradoja, dentro de la gran incertidumbre que la vida per se conlleva. Y que relacionarse con otra persona, a la que por supuesto ni podemos ni debemos controlar, o personas, es en sí todo un desafío. Pero una cosa es este misterio y esta incertidumbre y el no vivir en rigidez y el no vivir desde la culpa y el vivir en el respeto y en la honra de todo esto. Y otra cosa es vivir fuera de la ética. Y entonces, justamente son estas personas que son súper defensoras de lo no dual y del relativismo, de la verdad y de los valores, a quienes yo he visto en mis ya casi 25 años de camino espiritual, primero como alguien, pues justo, muy principiante y muy ingenua. Son todos estos maestros, no siempre, pero muchas veces hombres, haciendo cosas antiéticas y que realmente significan un abuso de poder. Entonces, bajo estas narrativas podemos justificar muchos de los verdaderamente horrores que aquí y ahora estamos viendo en las noticias de nuestro país y del mundo. Y me parece muy peligroso, porque si bien claro que hay un fundamento de amor en toda la creación, y claro que tenemos que tener mucha compasión por cualquier persona que esté en el lugar de victimario, porque si tú investigas, siempre hay trauma detrás de alguien que genera daño y esto viene repitiéndose de generación en generación. Pero generar historias que relativizan esto, que se saltan los principios humanos más básicos y la ética, no me parece a mí que sea el camino. La espiritualidad no dual nos habla justo de un despertar individual, de desarrollo personal, de mi propia iluminación. ¿Y a dónde creo yo que vamos a evolucionar? Es bien interesante porque vamos a evolucionar, y ya lo estamos viendo, hacia atrás, hacia una espiritualidad que está conectada con el territorio. Y sí, las maestras y los maestros de esto han sido los indígenas, las indígenas, los pueblos originarios de cada lugar. Es interesante porque lo religioso nos habla de un paradigma binario, bien y mal, o sea, dos, ¿no? Binario, lo bueno, lo malo, lo oscuro, la luz. Y, y esto, pues es un paradigma muy limitado, obviamente. Y la espiritualidad no dual nos habla como de un cero, de un relativismo o de un uno, ¿no? Todo es uno y la unidad y el bien y el mal son uno, etcétera. Pero el pensamiento indígena, déjame te cuento, quizás lo sabes, nos venía hablando de formas mucho más complejas y además, ojo, porque sí, muy basado en la numerología, nos venían hablando ya de muchísima más complejidad y geometría. A ver, a mí me encanta el paradigma del pensamiento indígena porque para empezar no solo te habla de, o sea, te habla del cero, del uno, del dos, todo esto, de lo que ya te hablé antes, ya estaba incluido en sus mapas. Pero, por ejemplo, te hablaba de un tres. La cosmovisión andina habla de tres mundos. En lugar de hablarte del bien y del mal, te dice, mira, está el mundo de abajo, donde habita todo lo que es de abajo, todo lo que es oscuridad, todo lo que está debajo de la tierra, pero no habla del oscuro como algo malo en contraste con lo bueno, simplemente es lo que está ahí y pertenece ahí.
y es problemático cuando se sale del lugar. Y ahí viven, por ponerlo muy simple, las serpientes y las cucarachas y quizás muchos seres y fuerzas más. Pero no es que sean malos, es que van allá abajo y cuando salen aquí arriba y salen de más, los virus, las bacterias, en fin, se vuelve problemático. Cuando los seres de ahí salen, entonces este no es su lugar. Y está el reino de arriba, el reino del cielo, el reino de lo espiritual, y estamos los que estamos en medio, que somos los que vivimos en esta planeta en medio, plantas, animales, humanos, etcétera. Y, por ejemplo, la rueda de la medicina que está presente en muchísimas tradiciones, y no es que en todas las indígenas, no quiero equivocarme, pero está con los lakotas, está con los mayas, está con los mexicas, está con los tolteca. Habla más de un 4, pero también habla de un 7, o sea, habla de las 4 direcciones, de las 4 etapas de la vida, habla de arriba y abajo, el cielo y la tierra, y habla del corazón, que es el 7. Lo que te quiero decir con esto, sin meterme mucho en este viaje, porque no mm, es el propósito esta vez, es que hay modelos mucho más complejos y que comprender no solo la realidad o la parte que nos toca comprender de la realidad, porque además siendo humanas, solo nos toca comprender esa experiencia. Imagínate todas las demás formas y dimensiones de percepción que hay qué locura en esta vida. Pero bueno, comprender esta experiencia y cualquier fenómeno humano implica que necesitamos mirar varias dimensiones simultáneamente. Y esto te digo, los pueblos de antes lo expresaron en la numerología y en muchísimas cosas más, en la geometría, pero que la realidad a mí me parece que cuando hablamos o de lo binario, bien y mal, ¿no? La religión, esto está bien y esto está mal. Pues qué limitado. Pero también y con todo respeto, porque la gente se está creyendo ahorita muy moderna al decir que todo es unidad y que no hay ni bien ni mal y entonces vale madre y todos los valores se van y la ética se van, pues también es súper limitado. El uno es un número incluso más limitado que el 2. Es mucho más complejo y siempre hemos visto este movimiento de contracción y de expansión del universo. O sea, nos abrimos, nos quitamos la rigidez, pero luego de nuevo es necesario volver a los valores y a la ética. O sea, creo que estoy defendiendo mucho esta palabra ahora porque pues me parece que va por ahí. Creo que la espiritualidad y hacia dónde va esta evolución y este campo que está evolucionando es hacia algo uno, transpersonal. ¿Qué significa esto? Que no es egocéntrico, que no solo es yo, mí, me, conmigo, mi iluminación, mi práctica, mi despertar y yo soy tan importante y yo soy el súper facilitador y yo ya avancé en mi camino y mi éxito, mi dinero, mi Instagram, mis seguidores, etcétera. Transpersonal tampoco es etnocéntrico, o sea, no es esta raza o este país es mejor que esta raza o que el otro, o sea, estamos viendo mucho ese conflicto en el mundo y tampoco va por ahí, por lo etnocéntrico, por este pueblo es mejor que el otro, hay que ver. Está más influido por lo contemplativo, por lo cosmocéntrico, por entender, respetar y tomar la relación adecuada con este misterio que es la vida y con este regalo que no sabemos por qué nos tocó vivir acá. Y un canalizador te puede decir que sí, los alienígenas, los arturianos, y, y, y a lo mejor habrá quien lo ha visto por experiencia directa, no es mi caso, pero creo que el pensamiento indígena nos ha hablado mucho más simple, pero muy bellamente de esta expresión que yo últimamente tengo muy presente, el pueblo diné, que ese es su nombre original, pero que conocemos más como el pueblo navajo, habla de una frase que a mí me conmueve y ha sido una gran guía para mi propia vida, que es el caminar en belleza. Que ahora creemos que caminar en belleza tiene que ver con hacer los altares de flores más espectaculares
o ponerse la ropa más bonita para la ceremonia, con parámetros estéticos. Y no es que eso esté mal, eso siempre ha estado como presente y es una manera más de celebrar y de ritualizar, pero no es para nada el punto central. Caminar en belleza hasta donde humildemente yo he logrado entender tiene que ver más con tener la relación adecuada con todo. Por eso se dice también, ¿no? Dicen los Lakota, con todas tus relaciones. Y todas tus relaciones empieza con la relación que tienes contigo, con tu cuerpo, con tu mente, pero también con la relación que tienes con los otros, empezando por tu familia, tu pareja, tus hijos, pero también con tus vecinos, porque muy espirituales, pero luego ni conocemos a los vecinos. Y luego nos involucramos en lo que sucede en la comunidad, en fin, con todos, pero tus relaciones es todo, o sea, todos los seres que habitan en tu jardín, todos los seres que te comes o no te comes, en fin, y con el cosmos y con los elementos, el fuego, el agua, o sea, son tantas las relaciones que tenemos todo el tiempo y a lo mejor ni nos damos cuenta. Y, y de nuevo, esto ya lo he dicho en otros lugares, pero estamos tan preocupadas y tan preocupados en la terapia por ese trauma primordial que se nos generó con mamá y papá y nos podemos pasar décadas ahí, ¿no? Dándole vuelta a eso y a lo mejor ni saliendo de eso. Pero ¿qué pasa con la relación que tenías con la tierra, con el agua, con la primera leche que tomaste, con las montañas del lugar donde naciste? En fin, con las estrellas como estaban acomodadas el día que naciste, que nos dicen los mayas, ¿no? Ese es tu nahual, ese es el espíritu que te guía, el sol que salió ese día, el espíritu que cuidaba ese día. Y, y de nuevo, no quiero que esto se vaya a lo mágico, sino la espiritualidad creo que ahora viene, está en profunda relación con la experiencia real del cuerpo. Ahora se le llama somático, ¿no? El cuerpo mente vivo, el cuerpo, el organismo vivo. Tiene que vivirse ahí, pero también está en relación con el territorio en el que vives. ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde vivieron tus ancestros? Porque todo eso es un legado de dones, regalos, también de heridas sistémicas y de un montón de cosas que vas a decir, de todo eso tengo que trabajar. Pues es que no sé, a mí qué tanto sentido me hace ya la palabra trabajar. Vamos cambiando porque creo que esto también es parte de la evolución que nos viene. La palabra trabajar, trabajar mis temas, trabajar a mamá, trabajar a papá, trabajar mi herida de abandono, por integrar. Y ahí hay mucha medicina. ¿Qué tal si integras el lugar donde vives? ¿Qué tal si integras a la gente, gente humana y gente no humana que está ahí? ¿Qué tal si integras la historia de tus ancestros? ¿Qué tal si integras las enseñanzas de los pueblos donde naciste y donde vives? ¿Qué tal si integras a tu vida y a tus relaciones al agua con la que convives, a la tierra, al fuego, al aire? Que por cierto, hoy hay un viento impresionante aquí en Tepoztlán desde ayer. Es una espiritualidad. La espiritualidad que viene a mí me parece que va de vuelta al territorio, va de vuelta a esas relaciones. Ya no puede ser una espiritual desconectada y no más del cojín de meditación, y no más del templo y del ashram, y no más de mi tapete de yoga. Y no puede ser ya nomás una espiritualidad no dual de no existe el bien y el mal y todo es unidad. Tiene que ser una espiritualidad que tiene ética y que se expande. Porque una espiritualidad que está en contacto con el territorio y en relación con todo, realmente nos da un sentido de responsabilidad ecológica y social y de comunidad y de pertenencia. Y es la espiritualidad que puede mantener la memoria cultural viva con respeto, ¿ya?
claro que valora la transmisión y el ritual, pero ojo, también de una vez quiero hablarles, pues, de la gran sombra que yo he visto en este regresar que hemos tenido al ritual, a las medicinas y a todo este pensamiento indígena. Y uno de los más grandes, pues es que podemos caer en un gran esencialismo, en un gran romanticismo de el indígena como tal. Y la realidad es que vivimos en un planeta que ha tenido fenómenos tan complejos que el conocimiento se encuentra no solo ahí, pero que ir allí desde una inmadurez nos va a llevar a apropiarnos de una manera que no nos corresponde ni nos va a servir, pero además va a hacer daño a los lugares de donde proviene el conocimiento y, y bueno, del cual vamos a tener poco entendimiento. Pero hay otra de la que de esto ya se ha hablado más, pero hay una que es muy interesante. Miren, les voy a contar. Si bien, y ahora les voy a pedir ver así su Instagram y los reels que ven y todo el contenido que se comparte en redes sociales. Cuando tú ves a una instructora o a una coach o facilitadora o maestra o guía o lo que sea, de que hacen videos, incluso podcasts, ¿sí? Eh, en fin, en YouTube, en redes sociales, etcétera. Cuando vienen como con toda esta herencia no trabajada y aún no madurada del New Age y no tienen gran conocimiento terapéutico, van a usar como o escudarse o a esconderse en cosas que tienen mucho poder sobre la gente que les escucha, porque se vuelven incuestionables. ¿A qué me refiero? Cosas como, tu alma lo sabe, o las mujeres saben dentro de sí, o sea, como una serie de generalizaciones que además vienen así como teñidas de una autoridad que, que es espiritual, y viene así como de las estrellas y de tu ser superior y todo esto. Pero, y además, bueno, claro, te van a poner una serie de urgencias, ¿no? Como el portal, el portal 1111. Y pues resulta que en el portal 1111 te tienes que inscribir a mi taller hoy porque a mí me conviene, ¿no? Eh, y entonces te digo que es muy mágico. Pero pues mágicos son todos los días, y si tú te vas de veras a la cosmovisión profunda, pues cada día tiene sus características, o sea, si te vas a estudiar la rueda de la medicina, si vas al conocimiento profundo, cada hora del día tiene sus dones. Y no es que está mal que, por ejemplo, digamos, bueno, hacemos una ceremonia en tal día para esto o lo otro, pero si lo usamos sin ética y se nos va la sombra y más bien queremos mercantilizar y comercializar y monetizar esto, eso es otro tema, queridas almas hermosas que escuchan este podcast. Así que tu alma ya sabe y los portales dicen y se abren. ¡Ah! Empiecen a ir con discernimiento. Pero luego está el otro extremo, ¿no? Que es como la persona que ya tuve la iniciación y aprendí 2000 años con el maestro y el abuelo y la abuela tal y ya me entregaron estos poderes y... ¡Ja! Quiero decírselos así con claridad. Por supuesto, saben que en este podcast no decimos nombres, pero tengan los ojos bien abiertos porque hay personas que están usando el linaje y la transmisión como escudo, como un arma para ponerse por encima y lograr poder. O sea, de entrada, la espiritualidad hacia la que estamos evolucionando te da agencia a ti. Por favor, deja de estar entregando el poder a los maestros, las maestras, los gurús, los guías, la abuela, la nana, el tatal. No es que esté mal, pero quien está maduro como guía
te va a devolver tu agencia y tu poder y no va a quitar la dignidad que tiene ser aprendiz. Ojo, porque yo he estado en lugares donde no hay diálogo, no hay espacio para el cuestionamiento. Y yo entiendo, y también les he mencionado en este podcast, que los conservadores, los ortodoxos, los que siguen las reglas, los que hay que hacer así, porque así se hace en esta tradición y los colores son así, los diseños son así, tiene su lugar, pero no debería ser la única voz. ¿Me explico? Realmente en el pensamiento indígena siempre ha habido círculos y el conocimiento es comunitario. Y si bien los abuelos, las autoridades tienen eso, o sea, como una voz con esa autoridad, aquí ahora estamos en otros tiempos, donde tenemos que aprender otras cosas, donde conviene mucho que haya personas preparadas en cuestiones terapéuticas, pero también científicas, pero también políticas, pero también sociales. ¿Me explico? Entonces, ojo, les voy a hacer después otro podcast así donde puedan distinguir muy bien todas estas sombras. Pero espero aquí y ahora que esto les sea útil como para saber a dónde dirigirse, hacia lo que va el cuerpo, hacia lo que no es egocéntrico, hacia lo que no es etnocéntrico y a la vez, pues todo hay que integrarlo. Y sí, repito, y es una palabra que ha salido muchas veces, hacia la ética y hacia tener principios y compromisos claros y desde ahí movernos. Te doy inmensas gracias por la atención y el tiempo que le das a este podcast y te vuelvo a invitar a que te des una vuelta por todo lo que vas a encontrar en www.pachamamita.mx y también en terapiaparallevar.com. Estoy en Instagram como @paolaaban con B grande como abanico, también como pachamamita.mamita tierra. Si este podcast te gusta, la manera en la que crecemos aquí y nos ayuda mucho es a través de que le des 5 estrellas, te suscribas para saber cuando hay episodio nuevo y lo compartas en tus historias y nos etiquetes y nos dejes comentarios. Muchas gracias. Y como muchas veces, y hace un rato que no lo hacía en este podcast, quiero cerrar con un recito. Y este recito es porque nos demos cuenta de que vamos madurando y creciendo y que lo que fue verdad y muy válida y muy dignamente verdad hace un tiempo, aquí y ahora puede no serlo. Pido que sigamos madurando, floreciendo y doy gracias porque tengo claridad de que aunque estamos viendo cosas muy alarmantes en el mundo y las redes sociales y las noticias nos llenan de esto, doy gracias por lo que es real aquí y ahora en el presente. Pido que nos mantengamos con nuestra realidad inmediata, encarnada, y que podamos abrir los ojos hacia aquello que merece nuestra compasión, pero sin salir del centro de nuestro cuerpo, de nuestras relaciones primordiales, de nuestro camino, de nuestra experiencia directa.